¿cómo están? Buenas tardes, feliz lunes de aprendizajes. Acá como todos los lunes para compartir aquello que nos pueda ayudar a seguir evolucionando, a seguir encontrando ese camino hacia nuestra vida interior, a darnos cuenta cada vez más de cerca quiénes en verdad somos, ¿no? Para que no nos surjan todos esos dolores, todos esos malestares. Hola, Ivy. Evolucionar es el remedio a toda enfermedad, a todo malestar, a todo comportamiento. Porque ¿qué implica esto? Que desde un estado de conciencia vamos a pasar a otro, donde vamos a poder solucionar aquello que antes no veíamos. Ese es el objetivo de evolucionar y que tenemos como único propósito por el que nos hemos encarnado en este plano, ¿no? Nuestro espíritu, a través de nuestra alma, busca evolucionar, desarrollarse, hacer todo aquello que ha decidido para su propia evolución, ascensión, todo esto en palabras terrenales. A nivel del espíritu, es simplemente hacer lo que hay que hacer por ley de obediencia para cumplir con la parte que nos toca como partícula de un gran multiverso. Entonces, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer y todo se ve un poco frenado, porque acá nos hemos encarnado como grupos de alma, entonces esto se trata de aunar conciencias, de seguir. Sí, ahí Silvia me preguntabas, no sé si estás en Instagram. Tenés que entrar a las historias. Bueno, ahora justo no puedo desconectarme. Mariani, ¿qué tal? Silvi, ¿cómo estás? Bueno, ahí se unieron, pero ahí arriba no figura. Ahí está Silvi. Bien, te decía por acá, pero no sabía si lo estabas viendo o no. Bueno, mientras van llegando estaba comentando un poco del sentido que tienen estos lunes de aprendizajes, mi objetivo de compartir como propósito o tarea de vida que me toca en este momento, que es compartir lo que uno va encontrando, ¿no? Porque si no, ¿cómo lo hacemos? Son todos nuevos aprendizajes. Esta es mi pensar, que me lleva a compartir todo esto que he ido aprendiendo de los distintos maestros, desde la misma vida interna que me ha ido conectando, ¿no? Porque estos son como pequeños impulsos con los que ustedes resuenan, pero luego quiere ir al desarrollo propio, que es único para cada uno, pero de esta manera he ido aprendiendo de otros que han hecho unos pasitos antes, a su manera, y me ha servido para seguir con mi manera. Un poco este es el objetivo, que todo lo que compartimos sea como pequeñas llaves para que ustedes abran sus propias puertas hacia esos lugares que las van a llevar a su propia evolución. Las o los. Bueno, hoy el tema, la incomodidad, ¿sí? Como una puerta, ¿sí? Hacia algo más grande, hacia nuestra propia evolución. ¿Por qué la incomodidad? Porque a veces nos quejamos de las incomodidades y a veces nos quejamos y no hacemos nada, y a veces ni nos quejamos ni hacemos nada, simplemente la experimentamos sin darnos cuenta que esas incomodidades son las que nos están invitando al cambio. Por eso es la incomodidad como una puerta a algo más grande, como abrir nuevos caminos. Aquello que me hace sentir incómodo, aquello que me molesta, es justamente lo que la vida me está pidiendo que cambie, ¿sí? ¿Y cómo hago para cambiarlo? Escuchando mi vida interior. No estamos acostumbrados a hacerlo. En realidad muchas veces dejamos pasar la incomodidad creyendo que es la cruz que tenemos que llevar, porque es una creencia que se compartió muchísimo, y resignarnos. Y lo peor que le puede pasar a nuestro espíritu es ver nuestra personalidad resignada. A que bueno, es así y no puedo hacer nada. No, es así y está para que lo cambies y te muevas, para que el espíritu siga su camino de evolución. Entonces la personalidad le cuesta la voluntad, cree que tiene que hacer todo, cree que sabe todo muchas veces y que si no lo hace de esa manera corre peligro.
quiere tener el control. Bueno, todo eso son obstáculos a descubrir quién en verdad somos. Esa chispa divina, esa luz que habita en nosotros, es la que se tiene que desarrollar. Y en este periodo de transición, ¿sí?, que ya viene hace bastante, ya no queda mucho, porque la Tierra sigue su rumbo evolutivo, porque es un alma también, y tiene que seguir lo suyo y no se puede quedar atrás porque quienes habitan en ella no lo estén haciendo. Entonces solo vamos a quedar, me quiero contar entre ellos, los que soportemos, porque no es por buenos o malos, esto tiene que quedar claro, sino que nuestra vibración y nuestra evolución tiene que estar a la misma altura. Si no lo está, no pasa nada, esto siempre se los aclaro, porque las partículas, el cosmos es tan amoroso, tiene leyes tan equilibradas, que cada partícula va a ir al lugar donde pueda seguirse desarrollando. No es que, porque no lo hice, castigo. No, no existe el castigo bajo ningún punto de vista, solo en el de la personalidad y en que nosotros nos creemos que existe, pero no hay castigo posible para el universo, mucho menos para el único, el que nos creó, ¿no? Entonces, es esto de hacerlo porque sé quién soy y qué vine a hacer. Y lo que vine a hacer no es lo que el mundo me muestra, lo que la forma, la materia me muestra y me distrae. No vine a hacer eso, eso me distrae. Vine a hacer una evolución en mi alma, encarnado en un cuerpo desde la materia, conectar con el alma y el espíritu. Eso es lo que hemos venido a hacer. Pero como no podemos aceptar en verdad quién somos, nos cuesta muchísimo eso. ¿Y esto cómo se hace? Atendiendo nuestras incomodidades y abriendo esas pequeñas puertas. Otros días en una charla alguien propuso hablar de las sombras. Y bueno, esas sombras son como las incomodidades. Realmente, que no es un camino sencillo. No lo vamos a poner ni fácil ni difícil. No es sencillo porque no lo conocemos, pero cuando empezamos a ensayarlo y a practicar y de a poquito llevar nuestra vida hacia ese lugar del interior, no es sencillo porque no estamos acostumbrados a escucharnos, ¿sí? Todo lo que nos hemos puesto, todo lo que las formas nos han mostrado, nos ha ido haciendo que cada vez nos distanciemos más del ser que realmente somos, de este ser interior. Entonces cuesta, y por eso esto, como les decía al principio, es ir compartiendo de lo que cada uno va consiguiendo. No por ser un modelo, sino porque sigo haciendo mi camino y tengo desafíos constantemente, a diario, cada una hora podríamos decir, ¿no? Para no dejar que mi cuerpo mental o mi cuerpo emocional, que está muy involucrado con la personalidad, me lleve a perder el camino o actuar de alguna manera que yo ya no he elegido, pero que a veces el instinto o la inercia nos lleva. Entonces es una tarea diaria muy amorosa, porque si está sucediendo algo que de repente te incomoda, cuando tomas conciencia de eso, volvés a tu centro, volvés a tu lugar, a tu vida interior, observás y esa realidad cambia, y luego le vamos a llamar milagro. No, es realmente la alquimia que se produce en el cambio hacia uno y hacia el resto cuando uno se equilibra. Entonces cuando estoy equilibrado irradio, cuando me equilibro encuentro mi paz, entonces ¿qué hago? Irradio paz. Si no lo hago, continúo con la vivencia desde la personalidad que choca con la personalidad del otro y ahí se arma el conflicto. Pero cuando dos no quieren, uno no puede, dice un dicho. Así que si yo decido que quiero estar en paz, más allá de las circunstancias, tengo que observar siempre estar conectado con mi ser interior, con la vida interior, observar qué es lo que me manda, ¿no? Alguien decía el otro día, sí, pero no puedo ver la injusticia si salgo a la calle y veo el maltrato animal, ¿y cómo hago con eso? ¿Qué decido que voy a hacer con eso? Esa es la tarea. ¿Qué voy a decir? ¿Que es injusto? Sabemos que vivimos bajo ley de karma. Eso implica que se van a dar muchas situaciones karmáticas y por lo general no son las mejores, tan llenas de injusticia, de dolor, de sufrimiento, porque es como hemos ido aprendiendo a vivir. Pero que yo me involucre desde ese lugar no suma. Sirve que yo sienta para qué estoy viviendo esto, qué me está mostrando,
y qué actitud me pide la vida misma que asuma. No ponerme en activista, a pelear al otro porque no cuida al animal. No sabemos, no tenemos idea cuál es el propósito del encuentro de ese animal con esa persona. Si podemos y si lo sentimos, hay que intervenir. Pero del amor, porque si intervenimos desde la guerra, de que creemos que es injusto y voy a sacar mi espada, entonces estamos siendo muy amorosos con los animales y no tanto con el humano. Entonces hay que buscar un equilibrio y ese solo me lo va a dar la vida interna. No hay una receta porque para cada situación es específico. Lo que sí, la única receta es ir hacia adentro, hacia la vida interior. Y eso que desde afuera me está causando incomodidad, porque desde lo que yo pienso, siento, eso no debería estar sucediendo, si sucede enfrente mío, es que hay algo más que tengo que ver en mí, porque a veces nos pasa esto de tener muchas ideas, de ser muy justicieros, pero no estar siendo justos con nosotros mismos, por ejemplo, o con algo más que es lo que yo me tengo que alinear. Entonces me muestra afuera lo que no está bien adentro. Lo que hay afuera es como lo que está adentro. De esto se trata la incomodidad, ¿sí? Que como puerta, esa incomodidad, eso que me produce ver en otros aquello que a mí no me gusta, y es una puerta para el ser interior, para abrírsela nuevamente al ser interior, a nuestra vida interior, a nuestro maestro, como quieran llamarle. Ustedes saben que las palabras quedan cortas para lo que en verdad es y lo que significa ser parte de ese uno que nos ha creado. Entonces, cuando sabemos que somos eso y nos alineamos y nuestra voluntad y nuestro propósito constantemente lo estamos donando hacia la vida interior, alineada al ser único, ahí es donde evolucionamos y ahí es donde seguimos avanzando, que es el propósito de esta alma encarnada y que nuestro espíritu decidió experimentar en este plano. Pero vamos a irlo bajando más a tierra porque todas las preguntas que me pusieron en las cajitas me vienen bárbaro, porque tienen mucho que ver con este tema, pero ustedes mejor con sus palabras para que podamos ir avanzando de mejor manera y cada uno ir solucionando lo que puede desde su lugar, que eso suma increíblemente para toda la experiencia planetaria que tenemos como humanos acá en la Tierra. Entonces, por eso es tan importante el compromiso de cada uno y que desde el amor, de la amorosidad hacia uno mismo, vaya transitando nuevos caminos. Igual si quieren ir haciendo alguna pregunta, saben que siempre pueden ir. Voy a empezar del lugar de los primeros que compartieron, hacia un orden para que no me olvide de ninguna. La primera que me llegó fue la importancia de nuestro entorno y cómo integrar con quienes ya no resonamos. Bueno, este tema de las sombras, de la incomodidad, mucho tiene que ver con esto, ¿sí? Sabemos que cuando nosotros tomamos ciertas decisiones de actuar de otra manera, ¿qué sucede? De alguna manera, como hemos venido obrando hasta ahora, es parte del rol que nos dio el clan, pero el rol que nos da el clan no es el nuestro. Sino, por eso hay que hacer todo este camino de desapego con él, que ya lo hemos hablado en la parte de genealogía, con la familia de origen. Y dejar de vivir en función de ellos. Que no se trata ni en contra ni a favor, sino lo que mi vida interior me vaya mostrando. ¿Sí? Tampoco si ha sido una familia que no me ha tratado muy bien o que no se tratan bien entre ellos y yo ya no quiero maltrato, no es que tenga que seguir estando en esa familia. Tampoco voy a dejar de pertenecer, porque nací perteneciendo y hay una cuestión energética que me llevó a pertenecer a ese clan, pero a su vez también una función con ellos. Entonces la mayoría de los que podemos estar acá, en algún momento nos hemos sentido eso que llamamos la oveja negra de la familia. En realidad, en cada familia ha nacido alguien que haga el camino diferente y muestre algo diferente. Con lo cual, los del entorno les es difícil aceptarlo porque es ver también un poco esto que deberían hacer y que no están dispuestos. Pero todo eso juega a nivel inconsciente de información. Entonces lo primero que piensan es, ¿y ahora quién te lavó el cerebro? Te estás metiendo en una secta y todas esas ideas nuevas y le entra el miedo al otro, porque el humano tiene mucho miedo. Y entra esto de
ya no tener resonancia en el entorno. Y ese es uno de los grandes desafíos, porque ya habrán observado, y si no se los hago ver para que lo observen y después me lo corroboren, cómo han cambiado nuestros vínculos en los últimos tiempos. Cuando uno empieza un llamado, podemos llamarle así, el llamado, cuando uno empieza a escuchar su interior, y ese es el llamado de nuestra vida interior, empieza a darse cuenta que hay muchas cosas que hasta el momento resonaban y que ya no quiero para mí. Y primero intentamos cambiar al otro, decirles, hacerles ver, contarle lo nuestro, y todo esto que el otro no quiere escuchar. O sea que sin permiso nos metemos a querer cambiarle la vida al otro. Bien, no es por ahí porque se les va a generar mucho sufrimiento a ustedes. Entonces, el entorno lo dejemos que se va a ir acomodando, confiemos en algo más grande, que se va a ir ordenando con nuestra vida interior. Acá Nancy me dice, hola Rosería, cuando no resonamos es darle espacio, pero desde lo que sentimos, o darle menos espacio. Es que en realidad ni más ni menos espacio, es decidir qué quiero, en cada momento. Siento que me vinculo demasiado y me hace mal, dejo de vincularme. No muevo un dedo para vincular eso, ¿sí? A mí me ha pasado con vínculos de darme cuenta, y con varios, que si yo no ponía de mi parte, el vínculo no existía. Que era yo quien buscaba, que era yo quien llamaba, porque en realidad la necesidad era mía de sentirme querida. Entonces buscaba los mismos vínculos que de alguna u otra manera a mí ya no me resonaban. Entonces volví a caer en el mismo sufrimiento, pero el otro seguía siendo el mismo. No era que el otro era malo, era que yo seguía insistiendo con alguien, algo, de querer algo que ese alguien no tenía para darme. O no quería, o justamente el no dármelo me hacía aprender a mí a mirarme a mí misma. O sea, siempre tiene una función de aprendizaje para uno mismo. Entonces, no es que de un día para el otro quizás los pude soltar, pero sí de a poco empezar a darme cuenta y esto uno termina de soltarlo y el vínculo empieza a ser desde otros lugares o desaparece lo que la vida interna mande o lo que corresponda que la vida ha decidido para mí y ese vínculo o que hayamos acordado. Entonces, por ejemplo, yo me siento mal con un vínculo porque me hizo esto, y vuelvo, y volvía, y hablaba, y quería que entendiera, y yo entender, y soy de las explicaciones, y comprender, y que comprendas para que sigamos, claro, para que sigamos, pero seguía hablando sola. Entonces cuando uno se da cuenta de esto, y decir, pero yo decía, pero ¿no acordamos tal cosa? Y el otro me decía, bueno, sí, pero no pude. Claro, es que en realidad tampoco acordó él. Siempre era yo con mi propio discurso. Si el otro habla poco, generalmente cuando uno habla mucho, el otro habla poco. Entonces el acuerdo era mío. Y el otro, como no entendía mucho qué quería, qué pretendía con todo eso, al tiempo seguía siendo el mismo y yo decía, pero no me escuchaste. No, vos no estás viendo que el otro es de esa manera y que no es necesario que cambie para que esté con vos. Entonces fue empezar a no poner... es una frase que sabía decir un jefe mío, decía, no le tires perlas a los chanchos. El caso no era este, ¿no? Pero queda clara así dicho, ¿no? Como que uno insiste en dar, pero cuando insistimos en dar donde no hay quien reciba, es porque estamos nosotros necesitando eso que le estamos dando al otro, y en vez de dárnoslo a nosotros, se lo estamos dando al otro. Entonces, ahí no hay correspondencia. Y cuando hacen reclamo, hablo de amistades. Bien. Cuando hacen reclamos, ¿por qué alguien cree que tiene el derecho de reclamarme algo? No lo tomo al reclamo. Sí, te entiendo, pero lo que yo quiero es esto, le decimos. Y específicamente con las amistades. Bien, con mayor razón. Es una amistad que me está diciendo que algo todavía estoy resonando con mis viejos patrones. Las amistades que elegimos, en los lugares de trabajo, todos resuenan con nuestro clan. Por eso empecé por ahí. Pero una amistad
¿cómo te va a reclamar? ¿Sí? El otro día una señora me decía, yo creí que era muy amiga, pero me vive haciendo juicios y creía que tenía como cierta conciencia, pero en realidad me sentí juzgada todo el tiempo cuando estuve con ella, se habían ido de viaje con una amiga. Entonces, no es por ahí, no es que todo lo que hablemos lo llevemos a la vida práctica de espiritualidad. Este es el tema. ¿Las explicativas son inútiles? Generalmente. Es decir, ¿qué pienso? Si quiero explicar algo, lo explico una sola vez, pero ¿para qué lo explico? Me tendría que preguntar, ¿no? ¿Para qué quiero explicarle al otro lo que a mí me pasa si el otro no quiere escucharlo? Por ejemplo. Ahora, si es alguien con que sí tengo un vínculo y explicar y hablar y llegar a un acuerdo, si esa explicativa hacer una sinergia, está bien, porque vamos a acordar entre ambos una tercera posibilidad. Tu posibilidad, mi posibilidad, se juntan, acordamos y hacemos sinergia y seguimos hacia donde queremos ir. Pero explicar por explicar, tanto si quise o no quise hacer algo, no tiene sentido. ¿Sí? Che, no viniste el otro día. Y no, o sea, no, claramente no, porque si no me vio no fui. ¿Sí? Pero es como, no viniste, ¿qué te pasó? Es que, ¿qué te hace pensar que estoy obligado a ir? Por ejemplo, ¿sí? Es decir, no, la verdad tuve otro compromiso. Listo, ya está. Así el compromiso sea con uno mismo, porque a veces el compromiso es quedarme en casa, descansar o dedicarme a lo que me quiero dedicar, y no hay muchas explicaciones que dar. El otro solo quería que yo fuera porque es demandante, y si yo respondo a la demanda, va a seguir demandando. Pero eso me distrae de mi propio propósito. O no decirles nada también es una respuesta. Sí, tal cual, Nancy. No decir nada es una respuesta, que el otro puede tomarla o no, pero no seguimos dando vuelta en los mismos círculos viciosos, ¿no? Esto de, el otro día también hablábamos de los círculos viciosos, por ejemplo, de los pensamientos, todo el día dando vuelta en el mismo pensamiento, ¿no? Y digo, ¿y cómo no quiero pensar esto? Porque no quiero estar en mi vida mental, quiero estar en mi vida interior. ¿Cómo me salgo de la tangente? Yo decía, yo muchas veces lo que he practicado es ¿para qué? ¿Para qué quiero darle explicaciones? Sería una, ¿no? Yo les decía, ¿para qué quiero seguir pensando esto? ¿Para qué pienso esto que pienso y que se repite todos los días y lo mismo? ¿Para qué lo pienso? Entonces, las respuestas mías eran claras de mi ser interior. Para seguirte sintiendo la víctima, para seguir pensando y esperando de los otros, para creer que no tenés lo que tenés y crees que los demás te lo van a dar. Entonces, el para qué pienso lo que pienso, para qué doy explicaciones, para qué tengo esta amistad, me va a llevar, si me permito escuchar honestamente mi vida interior, me va a llevar a la respuesta clara. Cuando yo descubra qué necesidad está cubriendo, necesidad de carencia, ¿no? Está cubriendo todavía esa situación, es cuando sucede la alquimia. Y esas situaciones tirantes o discordantes desaparecen de nuestra vida. Entonces yo, ¿para qué? ¿Para qué voy a hablar a esta persona que me va a decir sí, tal cosa, tal otra, pero que más allá de la buena voluntad que tenga el otro, porque no dudo de eso, yo luego me voy a sentir mal? Entonces dejo de hablarle a esas personas, ¿sí? Dejo de insistir en los vínculos cuando no fluye automáticamente. Y guarda, que siempre me llevo esta sorpresa. Cuando dejo de insistir, empiezan a fluir. Porque es así, es tensar la cuerda en algo que no hay que tensar. Entonces se corta. Cuando le doy espacio al otro y vuelve, si yo realmente lo hago desde el ser interior, no desde la carencia y necesidad de tener un vínculo, simplemente de la presencia de que hoy nos toca volver a interrelacionarnos, bueno, ¿qué siento hoy? ¿Cómo me siento hoy con vos? ¿Fue tan grave lo anterior o no? O en ese momento de conflicto fue necesario, pero no es necesario ahora seguirlo sosteniendo. Entonces a veces ni siquiera tengo que dar explicación de por qué sucedió aquello. Ahora si el otro me la pide o necesita, podemos aclarar. Pero si desde el corazón ya está resuelto, van a ver que no hay mucho que aclarar. Desde la vida interior ya está resuelto. ¿Para qué me enredé en esto?
van a ver cómo externamente se resuelve. Y esto es lo que llamamos espiritualidad práctica, porque a estas alturas tenemos tanta información de tantos lados y tantas cosas que al final estamos haciendo círculos viciosos sobre todo esto nuevo de la espiritualidad y no estamos poniendo en práctica. Entonces hay que llevarlo a la práctica, ¿sí? Espiritualidad práctica, no conocimiento que queda ahí y que sigo queriendo resolver desde la mente. La espiritualidad práctica es dejar la mente fuera y conectar con la vida interior, con el ser que soy, con el adentro, con toda esta energía femenina. Tal cual, expectativas. Expectativa como esperar, quiero decir. Totalmente. La expectativa es siempre esperar. Y no podemos vivir en expectativa, porque eso nos genera, por ejemplo, mucha ansiedad. Yo me voy a resolver. Y también tiene mucho que ver, y me baja así toda la información, y también tiene mucho que ver con la cultura de la especulación que tenemos, ¿no? De especular, que si digo esto va a suceder esto, que si hago esto va a suceder lo otro. Entonces, todas esas son estrategias de la mente que nos hacen perder. Entonces, basta de expectativas, basta de especulaciones, vamos a la vida interior y decidamos desde ahí adentro qué en verdad quiero o qué en verdad me está pidiendo la vida que haga. Porque recuerden que el otro día hablábamos de soltar hasta el libre albedrío, ya no es lo que quiero, es que me está pidiendo mi vida interior que accione. Que me quede en silencio, que siga hablando con esta persona, que lo deje pasar, ya se resolverá, que no estamos en el mismo estado de conciencia y no lo veo igual que el otro, pero no tiene sentido renegarlo o expresarlo o simplemente anidarlo, habitar eso que me sucede y para qué sucede esto que está sucediendo. Entonces eso libera de tantas estrategias del ego o de la personalidad que nos llevan al sufrimiento y al dolor, que ya hay que dejar de vivir en él, que la solución a la evolución es conectar con mi vida interior, con mi intuición, con mi ser interno. Ahí está nuestra verdadera maestría, el desarrollo de nuestra intuición. Y solo lo vamos a hacer practicándolo, dándonos tiempo. Ante una situación, respira profundo y observa. Sé el observador de lo que sucede. ¿Cómo me doy cuenta de lo que me pide mi vida interna? Y ahí hay que ser honesto. Cuando sucede una situación así, respirar y escuchar. Tenemos que buscar como práctica el silencio, porque solo se escucha en el silencio, porque es el silencio que subyace a todo lo que es, ¿sí? Todo lo demás es ruido, pero lo que en verdad somos es silencio. Entonces en mi vida interna me voy a dar cuenta cuando me escuche, cuando me sienta. Y entiendo que a veces decimos cómo lo hago, porque no es sencillo si no lo practicamos, pero con estas pequeñas prácticas de dejar de estar especulando en las decisiones, de buscar estrategias desde la mente, de cómo vivir cada situación, es una manera de empezar a darle espacio a nuestra vida interior. Es a la única que hay que darle mucho, mucho espacio. Es más, es el espacio en el espacio nuestra vida interior. Nuestra vida interior va más allá que nuestro cuerpo físico, emocional, mental, psíquico. Es mucho más que eso, es el todo que en realidad soy. Entonces cada vez que yo abro y genero más espacio, se me va permitiendo ver más claro, tener relaciones más sanas, no tener tantos conflictos, resolver aquellos que nos van quedando y así seguir evolucionando. De esa manera vemos nuestra vida interna. Hay otra manera, por ejemplo, que es a la que menos atención le prestamos por estar siempre en la supervivencia y queriendo defenderme de lo que sucede. Y es la intuición, que les decía. Esto de la intuición por ahí es un término que por ahí conocemos más, se viene hablando hace mucho, pero es eso, primero, que me sale a hacer. Y después con la mente me entro a decir no, porque ¿qué van a decir? Y no, porque no estaría bien. Y ay, ¿quién sería yo si hago esto? ¿Y quién? Entonces
ya se mete la identidad, toda la parte egoica, se meten los pensamientos, las creencias, los patrones heredados, todo. Cuando dudé de esa primera sensación que tuve, esa es la intuición y por ahí empezamos a desarrollar. Entonces, empezar cada día a poner en práctica qué es lo primero que siento, ¿sí? Y para conectar con la vida interior hay que dejar de hacer, siempre les digo, y hay que empezar a ser, ¿sí? Si estamos todo el día lleno de cosas, no hay tiempo para escuchar la vida interior. Necesita silencio, necesita espacio. A mí al principio me llevó mucho tiempo dedicarle tiempo porque era necesario. Pero cuando empiezo a practicarlo, es como toda práctica, se genera un hábito y con una respiración vuelvo a mi vida interior. Y ahí lo resuelvo, causa y efecto cada vez más chiquito. Cuando quiero meditar, siento que mi mente se va hacia otro lado, no hay silencio. Bueno, no pongas un objetivo, quiero meditar. Simplemente sentite a escuchar a dónde va tu mente y observa esos pensamientos. ¿Hacia qué otro lado se van? Simplemente obsérvalos, no los juzgues. Sentate y obsérvalos. Y ahí empezás a conocer realmente lo que anida dentro de uno, lo que uno está habitando. Es la mente. Porque fíjate, me decís, mis pensamientos se van para otro lado. Sí, porque nos han dicho que meditar. Y sí, está bien meditar, pero a veces también es un ruido externo. Si ponemos una meditación que alguien nos guíe, ayuda. A mí me ayudó también en un principio porque ayuda a empezar, a calmar y como indicarle que es momento de silencio a la mente, ¿sí? Es un hábito de ir alineando la mente para que no nos distraigan, para que no nos gobiernen, porque nosotros, nuestra vida interior gobierna la mente. Pero si nosotros nos creemos que somos los que generamos, que la mente nos puede gestionar, entonces le estamos dando demasiado lugar y hay que empezar a cortarles esos lugares. ¿Y cómo es? Sentarme a hacer nada. Así, me siento, puedo entrecerrar los ojos, 80-20, y bueno, pasa un pensamiento. Tengo que poner el lavarropa. Listo, lo dejo que pase. Tengo que ir a buscar a los chicos. Lo dejo que pase. Y mientras no me quede en ninguno, vas a ver que en un momento dejan de aparecer. Y si hay algo que quieres resolver, pregúntale a tu vida interna, ¿cómo hago para tal cosa? Intenciona el silencio. Entonces, de repente, cuando dejen de pasar esos pensamientos, que en algún momento va a suceder, va a empezar a aflorar la respuesta. Entonces, a veces respiro y llega la respuesta. A veces, mientras duermo, me llega la respuesta, porque es increíble. O me despierto en la noche con la respuesta. Esas no son las que más me gustan, pero bienvenidas sea. No me gustan porque no puedo anotarlo y después me olvido. Pero no importa, ya entendí también que anida en mí y eso se resuelve, porque la respuesta ya vino. Cuando la vida interior te mostró la respuesta, ya en algún punto se resolvió. Entonces la invitación para eso es sentarte y observar los pensamientos. Si vos los rechazás, van a persistir. Y déjalos que pasen. Siempre les doy este ejemplo, ¿no? Como si uno se sentara a la orilla de una autopista. ¿Vieron lo que pasa? Un auto, otro auto, muchos autos. Y yo solo observo, soy el observador. Haciendo analogía que cada uno de esos vehículos que pasan en sus distintas formas, colores, velocidades, la concurrencia, son mis pensamientos. Yo simplemente los observo. Llega un momento en que no pasa ninguno y se hace una paz, una tranquilidad. Y me respiro. Me doy cuenta que es todo lo que tengo que hacer, que es todo lo que la vida me está pidiendo, que respire. Y ahí estoy generando el espacio maravilloso para nuestra vida interior a comunicarse con nosotros. No lo va a hacer hablando como hacen nuestros pensamientos. Va a ser un sentir, una certeza de qué es lo próximo que tengo que hacer. Luego tengo que animarme, porque son grandes los desafíos que nos pide. Por eso a veces le estamos esquivando y nos llenamos de cosas y hacemos y no nos damos ese tiempo. ¿Por qué? ¿Qué sucede? También empiezan a aparecer esas sombras que, como les decía al principio, generan dolor.
pero es un dolor que si yo no lo miro, no lo pongo enfrente, no lo enfrento porque es lucha, no, de mirarlo enfrente, acá estás dolor, ¿qué me querés decir? ¿Qué es esto que no estoy queriendo soltar? ¿Qué es esto que no estoy queriendo ver? ¿Qué es esto que no quiero asumir? No quiero asumir que esa persona que pensé que toda la vida tenía que ser de una manera es de otra y me cuesta tanto aceptarlo y aceptar que fui yo la que creé todo eso, me genera este dolor porque fueron tantas las expectativas sobre alguien que solamente es un ser humano. Y esto nos suele pasar cuando trabajamos el vínculo paterno, materno. ¡Wow! Esa sombra nos da, yo antes decía la noche oscura del alma, pero ahora digo, no es del alma, es de la personalidad y del ego en la noche oscura, porque el ego es el que se resiste a ver que hay algo más. Entonces, permitírmelo y transitar ese dolor, transitarlo, dejarlo, puede durar no sabemos cuánto, pero llega un momento que como ya lo vi, no tiene más que hacer, porque cuando lo veo, lo aprendo, y si ya aprendí lo que tenía que aprender de esa situación, la trasciendo y me transformo. ¿Y qué es transformarse? Acercarse más desde la humanidad a la vida interior. Eso es transformarse. ¿Sí? Es achicar ese abismo que hay entre la vida exterior que llamamos, el afuera, y la vida interior. Entonces, esa dedicación que hago conmigo, eso me lleva a la transformación y a poner en práctica otras maneras de expresarme en la vida. Y aunque no lo crean, es lo único que vinimos a hacer. Y nos llenamos de trabajos y de cosas y de objetivos y de que no nos dejan ser. No es que no haya que hacer lo otro, pero no hay que olvidarse cuál es lo primordial, cuál es la verdad por la que estamos acá. Nancy dice, la respiración y el silencio es clave, hacer repliegue, ir hacia adentro, tal cual. Si estamos meditando y nos dormimos, ¿sirve la meditación? Sí, en realidad cuando uno quiere meditar y se duerme es porque el cerebro está agotado, ¿sí? Entonces no pasa nada, hay que dejarlo que descanse y depende de la meditación que uno esté haciendo con el objetivo que la esté haciendo, o si simplemente es para relajarse, cumplió el objetivo, te quedaste dormido. Pero en nuestro inconsciente sigue trabajando todo eso que le estamos enviando, ¿sí? De alguna manera a nuestro ser inconsciente, a nuestra mente, para que se calme. Así que sí, igual déjatelo sentir, a mí me ha servido, ¿sí? Tal, me sucede eso. Bien, María. Bueno, hay que insistir en donarme en la vida interior y quedarme en silencio lo más que pueda cada día, hasta que esos pensamientos sepan que no van a gobernar mi vida. Y de paso me doy cuenta que ayer me senté 1 hora y pensé lo mismo que hoy, me senté otra hora. ¿Para qué sigo pensando lo mismo? Y eso nos va a ayudar a que mañana no pensemos lo mismo. Pero me voy y me pregunto, ¿para qué pienso esto? Y van a ver que la vida interior les va a dar la respuesta. Y lo pienso para seguir queriendo algo que quiero, ¿sí? Es algo que quiero y que tengo que soltar. Es esa incomodidad que tengo que soltar. Bien, bueno, el entorno tiene que ver con todo esto. Todo esto surgió desde la pregunta, ¿cómo integrar el entorno? Es imposible integrar algo que ya está integrado. Si todos somos uno, el entorno es uno. Va a cambiar cuando yo cambie. ¿Sí? Y eso es claro. A lo que yo le presto atención es lo que existe. A lo que yo dejo de prestarle atención es lo que no existe en mi vida. Es así de simple. Experiméntenlo. ¿Sí? No podemos verlo. Yo siempre en las clases PNL, por ejemplo, les hago este ejercicio de, por ejemplo, algo que nos gusta mucho. Mi vida está lleno de todo esto, de hacer tareas, de dar charlas, de atender, de acompañar, de hacer tareas propias en círculos que cada día me van ayudando con mi propia evolución. Entonces no hay otra vida para mí, ¿sí? Ahora, háblame de política, no tengo idea. Háblame de muchas cosas que no tengo idea y que sé que a veces exaspera al entorno
o exasperaba, porque hoy en día ya me conocen porque persistí, no adrede, sino que soy taurina. Y eso a veces se vuelve un arte, persistir. Entonces depende, si persisto en mis pensamientos todos los días lo mismo, y ahí estaba. Ahora que cambié y puse la escalera en la pared que correspondía, la ascensión es diferente. Entonces empezaron a aceptar. ¿Por qué? Porque me ven bien, porque no era la misma, no soy ya más la misma dramática de siempre, no soy más la que todos los días un problema, o todos los días un reclamo, o todos los días esto. Que sí, así somos. Y hay que dejar de ser, ¿sí? ¿Para qué? Para estar en paz. Hagan la experiencia. Se las re sugiero. Ay, sí, Ro. Sí, nada, ¿no? Sabemos. Hemos caminado un buen trecho juntas. Bueno, siempre lo hacemos. Siempre estás. Gracias por estar. Bien. Otra señora me preguntó, me gustaría tener más contención a esta altura de mi vida. 70 años, jubilada. Ay, mi vida. Leía esto y me producía mucho amor. Porque hay toda una generación, como estas personas de los 70 y más. Otra Tauro acá. Sí, por acá igual. Ay, mira, también sos de Tauro. Mira. Y que también siempre estás, eso también. Por eso no sé cuál de las dos cosas era. Si es que sos de Tauro también, o si siempre estás acá acompañando. Les agradezco un montón. Esta presencia ya ayuda para el desarrollo de la humanidad, aunque ustedes no lo crean. Por eso hago esto. Haya 2, haya 3, 10, 11, 20, 1. Porque, sentada sola acá, también sé que esto colabora con un bien mayor. Y de a poco se va expandiendo. No a mi gusto, no, el gusto de mi mente no, quizás, pero sí a lo que la vida interior me está permitiendo hacerlo. Ah, el 7 del 5, otra Tauro, la Ivana. Persistentes, pero hay que enfocar bien hacia dónde pongo la voluntad, ¿sí? La persistencia. Porque si no, 500 cabezas contra la pared y seguimos pensando lo mismo. Así que bueno, esto, la diferencia entre antes y ahora, por ejemplo, que antes yo no avanzaba, sentía que no avanzaba y todo probaba y nada me gustaba. Hoy en día siento que no hay un límite para seguir aprendiendo y que cada cosa que va sucediendo me va alimentando esto, ¿no? Que esta señora dice, me va dando esta contención, como llama, ¿no? Esto de contención, una vez, me acuerdo que yo necesito a alguien que me contenga, decía. Y alguien me dijo, ¿qué sos? ¿Una bolsa de basura? No, la verdad que sí, yo he aprendido porque me han hackeado así siempre. Sí, el cierto, otra taurina más. Bien, porque somos bien pegadas a la tierra y hay que trascender esto y seguir con ella, con su plan divino. Entonces, volviendo a esto de contener, entonces me di cuenta, ay, sí, en algún punto mi vida interior me dijo que seguía pensando eso, que necesitaba contención porque sola no podía. ¿Por qué? Tenía la herida de abandono y sentía que alguien me tenía que abrazar, eso era contención para mí, pero no me abrazaba a mí misma, no me abrazaba lo que yo quiero, no abrazaba mi vida interior que me indica, quieres ir para acá, quieres ir para allá, quieres hacer esto, quieres no, y respetar lo que la vida interior me dice. Porque si yo le voy a preguntar y después no me voy a respetar en lo que me dicen, voy a sufrir el doble. Entonces, fíjense, ¿por qué a los 70 años se sienten no contenidas las personas? Porque hay una idea que hemos transitado mucho los humanos y a través de la Matrix, ¿sí? O 3D que inventamos, esto de que cuando me jubilo no sirvo más para nada. Que te vas a jubilar, que cuando te jubiles, es como que la jubilación era una meta para empezar a vivir, pero nos la daban cuando somos demasiado grandes, porque hemos estado trabajando en cosas que lo que tocaba, ¿sí? Nos gustaran o no nos gustaran, había que sobrevivir. Bueno, todo eso ya pasó, energía masculina. Estamos en transición para la energía femenina. Entonces comprendo que a los 70 años vivas esta sensación, vivas esta irrealidad, porque no es real, ¿sí? Que no haya contención. De todos modos, acá estamos las chicas, muchas de Tauro, y todos los demás,
para invitarte a que te sumes y veas también que vos sos capaz de contener a alguien, sos capaz de contener la energía que la vida misma te está dando. ¿Podemos ver eso? Porque no importa la edad, no importa las circunstancias que estemos transitando en la vida, jubilado, activo, niño, grande, trabajador, no trabajador, basta de las etiquetas. Soy la vida misma manifestándose y nadie dice cómo me tengo que manifestar. Entonces, ¿cuál es el problema de ser jubilada? Que gano poco, que hay poco, pero no me puedo quedar en eso. Es justamente lo que he sentido que me merecía, porque merecía la jubilación porque trabajé 60 años para el sistema. Por Dios. Ay, ya me puse vehemente, perdón. Pero es que veo sufrir tanto a la gente por esto, que la vida interna se pone así, ¿ven? Me emociona, porque ¿por qué las personas se creen esta historia? ¿Por qué no las hemos creído? De hecho, fue lo primero que cuando quise dejar mi trabajo fijo, me faltan 15 años para jubilarme. No puedo estar 15 años más encerrada acá. Dios bendito que seguí mi vida interna, mi llamado, más allá de lo que pudiera suceder. Dios bendito porque tenía que hacer esto, no podía demorarme más. Y sé que no importa la edad que tengas, ni la etiqueta que te hayan puesto, nada. Importa lo que vos hoy, a tu edad, la que sea que tengas, decidas que quieras hacer para la vida. O me sigo lamentando, o sigo en el miedo y el dolor, o empiezo a amarme y a amar la vida misma, que gracias porque tengo lo que tengo, porque por más poca que sea la jubilación, seguís con vida y estás viviendo. Y cuando empezás a amarte, vas a ver lo próspera y abundante que se vuelve la vida, más allá del título que te hayas querido, con el que te hayas querido identificar. De jubilada, no jubilado, de activo, no activo, de lo que sea. De lo que sea. De enfermo, de no enfermo. Basta. Amémonos. Démonos cuenta que la vida interior nos está invitando a que comprendamos que no necesitamos que nos contengan, necesitamos contenernos. La vida interior nos está esperando para contenernos. Es una gran señal de pensar que si no viene algo de afuera, no soy. Energía pasada y no es presente. Soltemos eso porque eso está en la mente, dando vuelta todos los días, cada vez que escribo, cada vez que surge algo. No, pero soy jubilada. Hay un montón de gente que me conteste porque soy jubilada. No puedo acceder a esos cursos porque soy jubilada. Bueno, venite los lunes de aprendizaje, es gratuito. Venite al Zoom cada mes, es gratuito. No aparecen. Quieren seguir sintiéndose pobres por ser jubiladas. No, mira al lado del beneficio de la vida, que recibís una jubilación y todavía, ¿sí? El concepto erróneo que ser jubilada es malo. El concepto erróneo de creer en la jubilación. ¿De qué te jubilaste? De un trabajo, no de la vida, no del ser que sos, no de ser el hijo de la fuente. Por eso decía Nan, es un error que nos han hecho, incurrir. Entonces, es más, ¿cuánta gente se muere apenas se jubila y no disfruta su jubilación? ¿Por qué? Porque se siente inútil, porque ha sido gente de trabajo. Y los bendigo, porque gracias a todos esos ancestros que fueron de trabajo, hoy en día podemos comprender esto nosotros, a nuestra edad. Y mientras estés en esta experiencia, en esta transición, también podés hacerlo. Así que empecé a contenerte y ver a quién más podés contener. El curso de milagro dice, dar y recibir es lo mismo. Dije yo, ¿cómo? Exacto. En el momento que doy, puedo darme cuenta de lo que tengo. Entonces, aquello que yo siento que necesito es lo que tengo que dar para darme cuenta que lo tengo y que no lo necesito. Entonces, me doy a la vida interior. Me doy. No entiendo nada de lo que se dicen en estas... Nada. Vení, hace presencia. Tu presencia es suficiente. ¿Sí? Créanme, es difícil. La gente siempre se pone una excusa para no ser.
Yo siempre digo que solo me jubilé de la docencia. Exacto, nada más, después la vida sigue. Llegué a decirle a varios, estoy cansada de ser proveedora. Quisiera alguien que me abrace y me contenga. Fui una tonta. No, mi vida, no fuiste una tonta, trátate bien. Y me río porque sí, ¿sabes las veces que he dicho esto en mi otra vida? Sí. Y sí, uno se cansa porque nos tocó ser proveedoras, porque no había presencia de la energía masculina en nuestros clanes, porque no había valía, porque queríamos todo, que el hombre salga a trabajar, que provea y que encima esté presente. Y sufrimos abandono de nuestras parejas, y el hombre no era bueno, o fallecían muy temprano, o lo que sea. Entonces siempre esta disputa entre lo femenino y lo masculino, ¿sí? Y nosotras estuvimos sometidas mucho tiempo, entonces teníamos que aguantarnos lo que sea. Pero ya sucedió, ya pasó, ahora no. Entonces, ¿estoy cansada de ser proveedora? No proveo más. Porque ¿para qué proveo? Me pregunto. ¿Para qué? ¿Y cuánto inhabilito al otro mientras más lo proveo? Y este no es un trabajo sencillo de hacer con respecto a los hijos. Porque también tenemos estas creencias de que para ser buena madre, buen padre, hay que darles todo. No, la sobreprotección es lo que más invalida a un ser humano. Y creer que el otro no va a poder, eso nos tiene atacado en la evolución. Y les digo, no es sencillo sacarte este mambo de la cabeza, esta vida inconsciente, pero hay que hacerlo. Entonces hay que abrazarse, contenerse y amarse. Bueno, hasta aquí hice esto, de ahora en más hago lo otro. Pero ninguna tonta, todo es aprendizaje en mi vida. Ahí se me cruzaron los comentarios. Y aprendí un idioma, sí. Trabajé y trabajo en mi evolución. La edad es un número. Muy bien, Nancy, gracias. Así es. Así que, señoras jubiladas, a ponerse que la vida interior las está llamando. La verdadera vida las está llamando. Basta de la ilusión. Desilusiónense de la jubilación, porque es parte de la ilusión. Vamos a la vida real, a la única, a la que estamos, a la vida interior, alineados a la fuente, al ser que siempre nos ha sostenido y nos va a sostener. Porque quiero más cosas. No, mi amor, no te las ganaste. Pero si te pones en la vida interior, van a aparecer. No te hagas ningún problema, ¿sí? Siempre les digo mi historia con el dinero y no, porque cuando lo tenía me distraigo en la vida, en las cosas, como, bueno, Tauro, eso de querer tener cosas también es Tauro. Entonces, orden nos pide la vida, orden y disciplina. Entonces yo me desordeno o me desordenaba, ¿no? En la época del trabajo, tarjeta, gastar a cuenta, 12 meses más trabajando para pagar lo que compraba. Pero lo tenía. Lo último, de la última moda. Y después, 12 meses gestionando para pagarlo. No me daba cuenta que era mi espalda. Y me hacían creer, te diste el gusto, te lo mereces. Desilusiónense de la ilusión. Bien, creo que voy leyendo todo. Es tiempo de disfrute de lo que no hicimos antes y de lo que hay para hacer ahora, ¿sí? Que a veces tampoco es disfrute, porque mirar, no, bueno, Nambo, yo sé que has mirado mucho ya para adentro y has resuelto mucho, pero el que está empezando y bueno, para disfrutar, también se puede disfrutar, pero hay que ir haciendo, vamos a llegar a disfrutar cuando liberemos esa presión que tenemos de la afuera y de la mente, de la capa mental y psíquica. Hay que ir a la supramente y a la supraconciencia, más allá de todo eso que hemos creído hasta ahora. Así que, señora de 70, por favor, no sé, no la veo acá, sumada a... Y eso que es jubilada, no tiene que tener ninguna obligación ahora. O seguro que se ha puesto a atender los hijos o al marido o a alguien. Bueno, la quiero los lunes acá, para que comparta y se sienta contenida por todo esto, por la vida misma. Y esta que después mucho me pidieron que hable de esto, cuando vieron que la publiqué. Cuando uno le tiene miedo a un hijo. Carly, hola Rod, te mando un beso, Carla. Gracias por tanta enseñanza siempre. Gracias, Carly, por estar ahí.
Gracias, gracias. Bueno, este tema, cuando le tengo miedo a un hijo. Es más recurrente este tema de lo que creemos. Muchas son las personas que se sientan acá enfrente mío y me lo cuentan. Con cierta vergüenza, cierto malestar, porque nos han dicho que si un hijo es así es porque nosotros lo criamos mal. Sí, pongámosle un poco de tomarlo así, porque si no es muy doloroso. Son dolores muy fuertes. Y fíjense que siempre estamos en el reclamo como hijos con nuestros padres, pero hay muchos padres que les pasa esto. El maltrato de los hijos. Dolorosísimo. Es muy doloroso. No, me vine que la otra vez veía una serie con esto y no me acuerdo el nombre para dárselas. Pero no importa, se ve que no la tienen que ver. ¿Por qué surge esto? Ese hijo está resonando con alguien del clan. Hay que observar. ¿A quién se parece del clan? ¿Quién actuaba de esta manera? ¿Qué tan parecido es a papá o a mamá? ¿Sí? O sea, a su abuela o a su abuelo. Porque ahí es donde está desordenado el niño. Y el niño cree que es el adulto. Y nosotros nos ponemos sumisos ante ese niño, por lo tanto, tienden a gobernar nuestra vida. Y lo hacen generalmente desde la ira, porque están desordenados. No es el lugar que les corresponde. Y eso los enoja, porque tienen que dejar de hacer su vida para cuidar a mamá o a papá. En general, las madres, que en su mayoría, quien no se quedó sola criando a sus hijos. ¿Sí? Esté o no esté presente la pareja, porque eso no es una condición sine qua non. Hay muchas mujeres que están acompañadas de sus parejas, pero siempre se han sentido solas criando a sus hijos y gobiernan la vida de los hijos hasta que son grandes y lamentablemente se quedan haciéndolo después. Primero, entonces, reordenarnos, ¿sí? A nivel de jerarquías del clan. Los de arriba son los mayores y los de abajo los niños. Entonces yo tengo que asumir mi rol de adulto. Por más grande que sea mi hijo, yo sigo siendo el adulto y él el niño. ¿Sí? Esto lo vemos claramente en los órdenes del amor, en las constelaciones. Bert Hellinger a esto lo describe muy bien. Entonces, yo soy la adulta. Si este niño es de esta manera conmigo, es porque no le he puesto el límite cuándo y cómo correspondía. Y hay en algún punto que lo veo débil, le digo el pobrecito, o no puse mucha atención en el momento que había que hacerlo, porque se pudo o no se pudo. Eso no pasa nada, no es mi culpa, es lo que sucedió. Lo que tengo hoy en día para tomar en mis manos y llevar adelante es el límite. Y es el límite hacia mí mismo, no tanto hacia el otro, sino cuál es mi límite, hasta cuánto voy a soportar o cuánto voy a dejar que haga sin hacer nada. Y lo primero que hay que dejar es el miedo, dejar de tenerle miedo a tu hijo o a tu hija, ¿sí? Primero definí qué sí querés y qué no querés para vos. ¿Cuál es tu límite? ¿Vas a permitir que te siga tratando mal? La próxima vez, ahí sí hay que tomar decisiones y poner límites que a lo mejor nunca pusimos. Y nos miramos al frente, a la cara. La próxima vez que te comportes de esta manera, vas a dejar de estar en mi vida. Nos cuesta un montón tomar esa decisión. Pero como es para los de arriba, para los de al lado o cualquier vínculo, también sucede con la parte de los hijos. Hay que poner un límite. Porque eso es lo que están demandando. Porque quizás nunca le pusimos un límite. Entonces son niños que no conocen el límite y tampoco se sienten capaces. Entonces eso genera mucha ira. Porque están queriendo otra cosa, pero en el fondo sienten que tienen que seguir cuidando a los padres. Esta puede ser una posibilidad, ¿sí? Es la que más se da. Pero cada caso es cada caso, no todos son iguales.
En general, por lo que he visto, podemos generalizarlo de esta manera. Recuerden, estos vivos hacemos alusión a cosas más generales, pero también sabemos que no todos somos iguales y que cada caso es único, más allá que de generación en generación hemos tenido los mismos desafíos, aunque no lo crean. Hace años que hago esto y he visto cientos y cientos y cientos de árboles donde un día llegué a la conclusión: a todos nos pasa lo mismo. O sea, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Y entonces, claro, esto es evolución. Y cuando ves la evolución humana, sí, es así. A aquella generación le tocó la guerra. A los que siguen les tocó guardar por miedo a la guerra. A los que siguen les tocó tener carencia, miedo a esto. Y les tocó trabajar mucho y hacer mucho dinero. Y al que sigue, quiero que mis hijos no vivan lo que viví yo. Y así, son los desafíos de generación en generación. Hoy el desafío es desarrollar los límites amorosamente, para conmigo, no para con el otro. Cuando yo sé cuál es mi límite, lo puedo poner claro y el otro lo respeta. Y si no, ser firme en la consecuencia. Entonces ahí nos alineamos, porque yo soy la adulta. Si no sé cómo hacer, hay otro caso que después me preguntaban: cómo llegar a un hijo adolescente que no expresa sus sentimientos y manifiesta ira. Le pasa exactamente lo mismo. Adolescentes en general todavía están bajo nuestro... lo puse acá el coso y se me va. Están bajo nuestra tutela. Ya a partir de los 18 años podemos decir: mi vida no te gusta, busca tu rumbo. Cuando son adolescentes todavía están en casa, pero eso no quita que tienen que respetar las reglas de la casa, cosa que no entienden porque no han vivido otra cosa. Simplemente, siempre han estado bajo nuestra casa y nosotros le hemos dicho: es tu casa, mi casa, y nosotras, por no dejar de ser mamá, no soltar el rol materno, no aprender que también hay que crecer en el mismo rol y hay que seguir evolucionando, y que luego cuando mi hijo es mayor tengo que tratarlo como dos adultos, respetar todas sus decisiones sin querer meterme en su vida. A lo sumo, si me pregunta, responderle. Muchas veces lo hacemos sin que nos pregunten. Era una respuesta automática. Me contaban algo a mí y les empezaba a dar consejo. No querían consejo, querían que los escuche y no me habían preguntado qué hubiera hecho. Bueno, son cosas que uno va aprendiendo en la marcha y en el vínculo con el otro. Siempre digo, mis hijos han sido mis mayores maestros. Y fue tan satisfactorio darme cuenta que con solo escucharlos a veces era todo lo que querían. Este niño no habla. ¿Qué pasa con la comunicación en esa casa? ¿Cómo ha sido siempre la comunicación? Cuando era niño, ¿qué le decían? Cállate, vos no hablés, los chicos no se meten, son cosas de adultos. ¿Qué participación le dábamos? Todo un tema de comunicación acá. Y el enojo es esto, porque no puede expresar o no se siente escuchado y por eso no expresa, o nada, no sabe cómo hacerlo simplemente. Podemos empezar a también poner límites. Se me termina la batería en cualquier momento. Sí, no sé cuánto se nos ha ido la hora, pero había muchos temas. Tal cual, nuestros hijos son nuestros maestros. Totalmente. Y si nosotras no aprendimos el límite, ellos nos lo van a hacer desarrollar. Cuando vos lo desarrolles en vos, la historia va a cambiar. Ponele la firma. Va a cambiar. Pero no es un límite en contra de mi hijo ni en contra mío. Es lo que necesito y debo y quiero y me respeto. Entonces irradiamos eso y el otro también lo hace. Ahí cambia el entorno. ¿Vieron cómo un tema tiene que ver con el otro, lo que hemos hablado hoy? Hermosa la charla, siempre aprendiendo. Bueno, Silvi, gracias. Oye, me diste una devolución muy linda del curso 12 capas de ADN. Después se las voy a compartir. Porque me encanta cuando dan las devoluciones para que vean todo lo que se va aprendiendo y evolucionando. Entonces, ¿cómo llegar a un hijo adolescente? Y no insistas. Si no quiere compartir, tengo que aceptar que no quiere compartir. A lo mejor le da ira porque no sabe qué responder. A lo mejor son muchas las cosas, como les digo, ¿no? Cada caso es particular. Pero en realidad tiene que ver con quién vive, el entorno en que vive, cómo está ordenada la familia. Hay muchos niños que están desordenados cuando
han vivido mucho tiempo con los abuelos, entonces ha tenido mucha gente que lo mande, o cuando mamá se separa de papá y uno de los hermanos mayores asume el rol de la pareja que falta, entonces ese niño se siente disperso, no sabe a quién obedecer, mi hermano también me da órdenes, mi madre me da órdenes, mi padre no está, o no está mi madre y este otro me da órdenes. Hay que ver cada caso qué lleva. Pero la ira es la única manera de poner un límite. Y volvemos a los límites, ¿sí? Entonces hay algo que él quiere expresar y no puede o no sabe, porque es un niño, es un adolescente, pero a preguntarse si entre los 7 u 8 años se lo escuchó y si ahora se lo escucha. Pero no habla. ¿Listo? Eso es escuchar. Escuchar que no habla. ¿Para qué no habla mi hijo? ¿Le estoy dando el espacio suficiente? ¿O siempre le estoy preguntando? Tenemos un gran tema que hoy en día los adolescentes están en una no comunicación, creyendo que se comunican, porque solo se comunican con la vida virtual. Entonces los está separando demasiado de su propia vida interior. Así que hay que mirar esto también, ¿no? Y todavía hay que poner límites. Como les explicaba antes, cuando le tengo miedo a un hijo, límite. Mío, a mí. Cuando un hijo adolescente no quiere compartir las reglas de la casa, yo no estoy asumiendo mi rol de adulto y que mi responsabilidad es que se cumpla. ¿Por qué? Porque tengo miedo a que se enoje, tengo miedo a que haga algo. Tenemos esta creencia de que puede caer en depresión, que se puede suicidar. Si su alma tiene ese propósito, no lo vamos a poder evitar. Salvo que nos ordenemos, pero cuando hemos elegido vivir esa experiencia, que es la que creo más nos trauma como madres, a lo mejor es que le pase algo a nuestros hijos, hay que soltar. Hay que soltar ese apego al miedo que les pase algo, porque la vida no la controlo yo. No puedo controlar la mía, mucho menos la de mis hijos, porque no soy dueña de ellos, por haber sido el portal que los trajo al mundo. Tengo que confiar en algo más grande y que cada uno vino a transcurrir su propio proceso y lo hará de la mejor manera posible. En lo que yo pueda colaborar para que esa persona, ese ser, haga su propio proceso, bienvenido sea, me lo agradezco y hago cada día lo mejor que puedo, pero sin esperar nada a cambio. Puede que no me quiera más, puede que un día diga no hablo más con mamá y no habla más con mamá, y eso es respetar al otro porque está haciendo sus procesos. Todos sabemos que no crecemos hasta que no cortamos el cordón umbilical. No importa la edad que tengamos. Yo lo corté a los 40 y pico o más, porque seguía, y uno no se da cuenta que el inconsciente sigue trabajando en ese dolor, y eso causa dolor, mucho dolor, porque no me siento hasta entonces capaz como un ser, de tomar mis propias decisiones, de no tener que ir a pedir consejo, de que lo mío vale lo que quiero y pienso. Porque si no era, voy a hacer tal cosa. Ah, no, pero mirá, cuidado, porque te puede pasar esto, esto y esto. Yo cuando empecé con todo esto, cuidado, Y esto es lo que más nos cuesta, cuando empezamos un camino diferente al que nuestros padres hicieron o creen que es bueno o malo, porque vivieron en otro periodo de época, espacio, hasta que ven que nos va bien, entonces ahí lo aceptan. Entonces no tenemos por qué dejar de hacer lo que vinimos a hacer, ni impedirle a otro hacer lo que vino a hacer, ¿sí? Yo siempre crié a mis hijos con miedo de no estar, ¿sí? Como los criaba sola, ¿qué van a hacer estos niños? Tuve un accidente una vez, pregunté qué van a hacer estos niños, porque eran unos niños que estaban solos en la casa, yo salí a trabajar. Si a mí me pasa algo, un día que casi no llego a mi casa. Y cuando llegué me paré y mi hijo se dio el susto de la vida. Mamá, ¿qué te pasó? Porque me había llevado por delante una moto cuando bajé del colectivo, o sea que venía toda raspada, llena de tierra. Y cuando los vi que llegué a casa me largué a llorar con todo porque cumplí mi cometido. El golpe fue fuerte y venía casi sin ver, pero ya conocía el camino. Estaba a 2 cuadras de mi casa. Y cuando llegué, claro, era como... Entonces ahí, obviamente, fue un gran cambio en mi vida. Siempre digo que viví varias vidas en mi vida, y en ese momento vivía en La Rioja y decidí volver cerca del clan de origen.
para que me colaboraran con los niños, o al menos yo saber que no iban a estar solos si a mí me pasaba algo, porque si no estábamos muy lejos y la verdad que eso me hizo un antes y un después en mi vida y volví para estos lares, que es quizás porque tenía que ser así. Sí, quizás no, realmente así. Entonces, cosas fuertes han hecho que yo haga cambios evolutivos en mi vida sin saberlo, fueron totalmente lo que tocaba y yo lo fui haciendo y algo me movía a hacerlo. Y hoy siempre hay algo que me mueve a hacer lo que tengo que hacer y lo hago. Y luego veo para qué me movió a hacer. Entonces la vida va cambiando y vamos evolucionando de esos lugares. Eso es escuchar la vida interior. En ese momento no la escuchaba, entonces me daba de golpes la vida. Pero porque era cabeza dura y no escuchaba. Solo creía que tenía que trabajar mucho, darles mucho, hacer la casa, tener el auto, todo. Entonces, ¿qué momento escuchaba la vida interior? Estaba totalmente polarizada en la mente de proveedora, porque era la única manera de proveer y de que sobrevivamos. ¿Y qué culpa me voy a echar de eso? Si era lo que podía. Pero algo me paró. Dijo, bueno, basta, hasta acá, corazón, esto no puede seguir así, pero hasta que no te paremos realmente y te demos una sacudida, ¿no? Que esos son los accidentes, no vas a tomar otra decisión. Vas a seguir esperando que sucedan cosas que no van a suceder. Bien, ahí tomé otra decisión, vendí mi casa en La Rioja, vendí todo, moto, porque ya en auto no había moto, y nos vinimos acá a la cumbre con mis hijos. Eran chiquitos todavía. Y así empezó otra nueva vida. Y la verdad que hubo un cambio. Y después, cuando dejé el trabajo, otro gran cambio. Y digo, tanto que me resisto a los cambios, cuando vienen son maravillosos. Así que otro gran aprendizaje. Nunca que tuve que hacer grandes cambios o hacer grandes movimientos me fue peor, siempre me fue mejor. Así que digo, ¿por qué a veces me resisto? Porque así somos, nos resistimos, queremos tener el control. Bueno, hay que sanar todo lo que haya quedado en las memorias de esas crisis y seguir adelante. Todo es aprendizaje. Entonces, aunque creas que te creas la peor poniendo límites a tus hijos, es importante hacerlos. No importa cuándo, pero cuando hay que hacerlo, porque a veces se nos pasaron los años y no los pusimos. Bueno, hay que ponerlos cuando hay que ponerlos. No importa la edad que tenga el niño, porque sigue siendo un niño si no le pongo un límite y se tiene que hacer un hombre o una mujer. Entonces hay que poner límites. Esa es nuestra tarea como educadores y en el rol paterno o materno, ¿no? Ambos. Es todo lo que venimos a hacer con esos pares, con esas otras almas, esos acuerdos de alma. Y nuestro hijo no puede hacer su vida hasta que nosotros no los liberamos o hasta que ellos toman la decisión de liberarse. Pero de alguno de los dos lados tienen que ser. Entonces, si nosotros decidimos ser conscientes, hay que actuar en conciencia y en consecuencia, respetando lo que la vida interna nos manda. ¿Difícil para las madres? Sí, porque no somos las que ponemos los hijos al mundo. Para eso es el rol paterno. Pero a veces no hay padre y lo tenemos que hacer. Pues hagámoslo, mujeres. ¿Sí? Es así. Y desde el amor van a ver que es mucho más fácil. Desde la oposición es más difícil. A veces surge como surja. A veces la forma es una, pero lo importante es el para qué lo hacemos y desde dónde. Aunque al otro le parezca lo que le parezca. Pero nosotros lo vamos a hacer siempre desde el amor. O sea, todo eso que nos dio la vida desde la energía masculina no lo aprendimos. Y tenemos que hacerlo ahora. Pero lo bueno es que estamos en energía femenina, así que lo vamos a hacer con la energía del amor incluida. Así que bueno, queridas almas, creo que he respondido todo. Gracias por preguntar, gracias por sumarse. Y bueno, bienvenidos sean. Y las espero el próximo lunes. Creo que no quedaron más preguntitas. Hoy hablamos de todos los temas, ¿no? Pero todas tenían que ver, fíjense, que la vida, yo siempre no dejo de sorprenderme, me encanta esto del niño que nunca se deja de sorprender. Bueno, con la vida interior a mí me pasa esto. Porque hace varios días que estos temas, y cuando armé todo del vivo, los temas que íbamos a hablar, hay veces que busco palabras, no sé, para no repetir siempre los mismos títulos, pero a veces terminamos hablando de lo mismo, o desde otro lugar, pero de lo mismo, y puse eso, la incomodidad, como puerta a algo nuevo, creo que así se llamaba,
Y todo esto que plantearon es desde la incomodidad más bajado a tierra, así que gracias por colaborar porque podemos ir más profundo a aquellos que hoy necesitan resolver para que juntos todos sigamos evolucionando. Así que ámense, no se distraigan. Nos vemos, nos encontramos el próximo lunes para más aprendizajes.